En el Grand Slam de World Athletics de Kingston, Jamaica, en 2025, el campo masculino de los 400 meters reunió a 6 naciones y a algunos de los corredores más peligrosos del circuito actual. Matt Hudson Smith, de Gran Bretaña, fresco de una vuelta rápida en relevos apenas la semana anterior. Sam Okongo, medallista olímpico con una de las últimas rectas más letales del planeta. Werner Norwood, especialista en relevos que lleva 2 años demostrando que puede ganar en individual. Y desde Botsuana, Kevin Antishipi, campeón nacional y semifinalista olímpico, un nombre que el atletismo mundial empieza a conocer. El favorito, sin embargo, era Chris Bailey, quien llegaba con una temporada indoor que los analistas calificaron de excepcional. Lo que ocurrió en los últimos 100 metros de esta carrera hizo que los técnicos rebobinaran el video una y otra vez. No por el tiempo, por cómo llegó. Hay una decisión táctica específica que se tomó alrededor de los 280 metros, invisible a simple vista en tiempo real, que lo decidió todo. Presta atención desde el disparo de salida, pero en especial a lo que ocurre en la segunda curva. 34 segundos. Ese número apareció en el marcador de Kingston, y durante un instante nadie en la tribuna supo exactamente qué había pasado. No porque fuera un récord mundial, no porque nadie lo esperara de ese atleta, sino porque el hombre que lo corrió había estado 12 metros antes de la línea, aparentemente perdiendo la carrera. Chris Bailey cruzó la meta con esa cifra en una tarde de julio en Jamaica. Y lo que vamos a desglosar hoy no es simplemente quién ganó. Es el mecanismo exacto por el que un corredor puede ceder el control visual de una carrera durante los primeros 300 metros y aún así terminar dominando por 2 metros. Hay una razón biomecánica y táctica muy específica para ese patrón. Cuando terminemos, vas a ver los últimos 100 metros de cualquier 400 meters de manera completamente distinta. La carrera fue el Grand Slam de World Athletics en Kingston, Jamaica, en 2025. El campo incluía a Matt Hudson Smith de Gran Bretaña, fresco de una posta de 4x400 de la semana anterior, donde él mismo reportó haber corrido una vuelta rápida. Estaba Sam Okongo, medallista de bronce olímpico y campeón de la Commonwealth, un corredor con una de las últimas rectas más letales del circuito. Werner Norwood, especialista en relevos de Estados Unidos que había escalado al circuito individual. Sagro Fons y Jandra Watkins, por Jamaica. Y desde Botsuana, Kevin Antishipi, campeón nacional de los 400 meters, un corredor que llegó a semifinales olímpicas y cuya presencia en este campo decía mucho sobre la profundidad que Botsuana ha construido en este evento. Bailey llevaba un final de temporada indoor excepcional. Esa transición del interior al exterior, de las pistas de 200 meters a los 400 al aire libre, es siempre un momento de incertidumbre táctica. Y aquí está el primer open loop de este análisis. Si Bailey llegaba en forma, pero sin ritmo outdoor confirmado, ¿qué le garantizó la victoria? Para responder eso, hay que entrar en la mecánica del 400 meters desde el principio. La reacción al disparo de salida en esta carrera fue relativamente uniforme. Los tiempos de reacción en el 400 meters tienden a oscilar entre 0.140 and 0.185 seconds in athletes of elite, sin la presión extrema del sprint corto. Lo que importa no es la reacción, sino la fase de aceleración en los primeros 40 metros. Hudson Smith, en el carril 6, ejecutó exactamente lo que los analistas esperaban de él. Una salida agresiva, con una inclinación hacia adelante pronunciada y una longitud de zancada que en los primeros 20 metros probablemente no superaba 1.8 meters, pero con una cadencia alta, alrededor de 4.6 pasos por segundo. Ese patrón de salida que Hudson Smith ha refinado en los últimos 2 años de carrera le permite imponer ritmo visual desde muy pronto. Lo que fue sorprendente, y aquí viene el primer detalle que vale la pena marcar, fue Kevin Antishipi en el carril 8.
El carril exterior en una carrera de 400 meters presenta una ventaja psicológica discutible. El corredor no ve directamente a sus rivales, lo cual puede liberar o paralizar dependiendo del atleta. Antishipi salió con una explosividad que los comentaristas notaron de inmediato, proyectando una velocidad en los primeros 100 metros, estimada alrededor de 10.8 to 10.9 seconds for that initial segment. For an athlete from Botswana that was arriving at este nivel de competición con historial principalmente en pistas regionales y la semifinal olímpica como referencia más alta, esa salida fue una declaración. Lo que más llama la atención de ese pasaje de Antishipi no es la velocidad en sí, es la mecánica de brazos. Un movimiento compacto, con los codos a casi 90 grados, que en el carril exterior generó una propulsión lateral mínima y una eficiencia energética notable en una curva que, por geometría, exige más trabajo de estabilización. Aquí viene la complicación que reconfigura todo. A los 200 metros, la carrera tenía un orden aparente. Hudson Smith liderando desde el carril 6, con su característica acción hacia adelante, con esa ligera inclinación del torso que maximiza la proyección horizontal. Bailey venía trabajando en los carriles interiores sin haber mostrado todavía la velocidad que tenía. Y Okongo, siempre Okongo, corría de manera contenida, acumulando energía para los últimos 100 metros, con una economía muscular que define su estilo. La pregunta que se instaló en ese punto fue esta. ¿Podía Bailey, que venía de una temporada indoor sin haber probado el ritmo específico del 400 al aire libre, responder a un Hudson Smith que había puesto el ritmo desde el primer metro? Aquí es donde los números se vuelven indispensables. Un 400 metros de élite tiene una estructura de velocidad muy definida. El primer segmento de 100 metros se corre entre 10.5 y 11.2 segundos, dependiendo del estilo del atleta. El segundo segmento, en la recta de atrás, baja ligeramente en velocidad pico, pero mantiene la inercia. Estimamos ese segmento entre 10.8 and 11.0 seconds for the leaders of this race. El tercer segmento, la segunda curva, es donde el lactato empieza a acumularse de manera más agresiva. La velocidad cae a algo entre 11.2 and 11.8 segundos para ese tramo. Y el cuarto segmento, los últimos 100 metros, es el campo de batalla real. Bailey corrió ese último segmento en aproximadamente 11.0 segundos. Hudson Smith, en ese mismo tramo, fue a 11.3. Norwood a 11.1. Esa diferencia de 3 décimas entre Bailey y Hudson Smith en el último tramo es el corazón de toda esta historia. ¿Por qué Bailey fue más rápido en los últimos 100 metros? La respuesta tiene 3 componentes, y los 3 se explican con la biomecánica del 400 meters. El primero es la gestión del lactato. En una carrera de 400 meters de alta intensidad, el ácido láctico comienza a acumularse significativamente entre los 200 y los 280 meters. El atleta que ha gestionado mejor su esfuerzo en ese rango puede mantener la mecánica de zancada más limpia en la última recta. Bailey, en esa segunda curva, no forzó la velocidad pico. Su zancada en ese tramo se estimó entre 2.30 y 2.35 meters, con una cadencia alrededor de 4.4 pasos por segundo. No intentó alcanzar a Hudson Smith visualmente. Eso fue intencional, y fue la decisión que ganó la carrera. El segundo componente es la mecánica de recuperación de brazos en fatiga. Cuando los cuádriceps y los isquiotibiales empiezan a acusar la acumulación de lactato, el mecanismo de compensación más común y más destructivo es el endurecimiento de los hombros. El corredor los sube, acorta el movimiento de brazos, y eso genera una tensión, refleja que frena la zancada. Las imágenes de Hudson Smith en los últimos 70 metros muestran exactamente ese patrón. Hombros elevándose ligeramente, movimiento de brazos reduciendo su amplitud. Bailey, en cambio, mantuvo los codos a unos 85 to 90 grados,
con un movimiento de balanceo que siguió siendo funcional. Esa diferencia en la mecánica de brazos se traduce directamente en fuerza propulsora disponible para las piernas. El tercer componente es la longitud de zancada residual. En los últimos 30 metros de una carrera de 400 meters, los atletas más eficientes no son necesariamente los más rápidos en velocidad pico, sino los que pierden menos longitud de zancada respecto a su promedio de carrera. La estimación para Bailey en esos últimos 30 metros fue una zancada de entre 2.25 y 2.28 meters, una caída modesta respecto a su promedio de 2.32 during the carrera completa. Hudson Smith, en ese mismo segmento final, probablemente cayó a zancadas de 2.10 to 2.15 meters, una reducción más pronunciada. Eso es lo que vemos cuando decimos que Hudson Smith se ató. No es un colapso, es una degradación mecánica específica y medible. Ahora bien, hay algo que los números no capturan completamente, y es el momento psicológico. Pongámonos por un segundo en la posición de Hudson Smith en la segunda curva, a unos 280 metros de la meta. Has puesto el ritmo desde el primer metro. Tienes a tu mejor rival, Bailey, moviéndose en los carriles interiores y empezando a ganar terreno. No con un sprint explosivo, con una continuidad de zancada que se siente como una presión constante. Ese momento, cuando sientes a alguien moverse hacia ti en la segunda curva del 400 meters, es uno de los más complicados psicológicamente en todo el atletismo, porque la respuesta natural es acelerar, pero acelerar en ese punto significa gastar exactamente la reserva que necesitas para el último tramo. Hudson Smith intentó responder, y eso, probablemente, fue lo que lo perjudicó. Lo que ocurrió en esos 20 metros centrales de la segunda curva, entre los 260 y 280 metros de la carrera, es lo que realmente decidió el resultado. Bailey no aceleró dramáticamente. Hudson Smith aceleró ligeramente para defender. Y esa aceleración defensiva de Hudson Smith fue, en términos de economía energética, el error más costoso de la carrera. Al forzar un incremento de velocidad en la zona de mayor acumulación de lactato, el corredor británico comprometió exactamente la reserva de glucógeno muscular que habría necesitado para sostener la mecánica limpia en los últimos 80 metros. ¿Es esto fácil de ver en tiempo real? No. ¿Es lo que separa las carreras de 44.3 de las de 44.6? Sistemáticamente, sí. Dicho esto, queremos ser directos sobre algo. La táctica de Bailey no fue pasiva ni de espera. Fue activa en un sentido muy específico. El trabajo de los últimos 2 años en su preparación física, el énfasis en una temporada indoor que fortaleció su ciclo de extensión de cadera y su capacidad aeróbica de base, le permitió llegar a los 300 meters con una reserva energética que Hudson Smith, con su salida más agresiva, simplemente no tenía disponible. La carrera no la ganó Bailey en los últimos 100 metros. La ganó entre los 180 y los 280, corriendo a una intensidad que parecía inferior, pero que era exactamente la correcta. Aquí viene el take, que probablemente no será bien recibido en todos los foros. El estilo de Hudson Smith. Esa salida explosiva con dominio visual desde los primeros metros. Funciona bien en carreras, donde el campo no tiene la profundidad de resistencia para responder. Pero contra un corredor como Bailey, con esa base aeróbica y esa economía de zancada en fatiga, la táctica de imposición temprana se convierte en una trampa de la que es muy difícil salir en los últimos 100 metros. Hudson Smith corrió una carrera brillante. Corrió una carrera de 44.65 segundos, que es un tiempo excepcional. El problema es que corrió exactamente la carrera que Bailey necesitaba que corriera. Antes de continuar, una pregunta directa. Cuando ves una carrera de 400 meters y hay un atleta que lidera visualmente durante 300 meters y otro que viene por detrás, ¿tu instinto inicial es apostar por el que lidera? Deja tu respuesta en los comentarios. Porque este análisis sugiere que el instinto habitual en este evento falla más de lo que acertamos.
Werner Norwood merece un análisis propio aquí. Su tiempo final, de 44.70 segundos, tercero en la carrera, es la evidencia de una trayectoria atlética muy particular. Norwood construyó su carrera como corredor de relevos, lo cual significa que tiene un dominio técnico de la curva y de la aceleración, desde bloques que pocos especialistas de 400 meters individual han necesitado perfeccionar. Pero los últimos 2 años de trabajo en circuito individual le han dado algo que no tenía antes: la gestión táctica de los últimos 200 metros. Su tercer segmento, la segunda curva, fue probablemente el mejor del campo en términos de mantenimiento de velocidad. La estimación es que Norwood corrió esa segunda curva en alrededor de 11.3 segundos, casi igualando a Bailey en ese segmento. Que no haya podido superar ese tiempo en el último tramo es una cuestión de experiencia acumulada en carreras individuales de alta presión, que lleva tiempo construir. Y Sam Okongo. Si hay un corredor en este campo cuya táctica fue la opuesta a la de Hudson Smith, ese fue Okongo. El medallista de bronce olímpico y campeón de la Commonwealth corrió los primeros 200 metros en una posición que en términos de tiempo probablemente fue entre 21.5 y 21.8 seconds para esa mitad inicial. Contenido. Acumulando. Su último tramo fue estimado alrededor de 11.15 segundos, casi tan fuerte como Bailey. El problema para Okongo en esta carrera no fue el último tramo. Fue que la brecha que necesitaba cerrar en ese punto era ya demasiado grande. La táctica de esperar demasiado tiene sus propios límites. Si los atletas delante de ti también gestionan bien el esfuerzo, el diferencial que necesitas recuperar puede no ser alcanzable, aunque tu mecánica de últimos 100 metros sea impecable. Este es el patrón que más vale la pena memorizar para ver futuras carreras de 400 meters. La posición a los 200 meters no predice el resultado. La posición a los 300 meters tampoco la predice con certeza. Lo que predice el resultado con mayor fiabilidad es la diferencia de longitud de zancada entre el tramo de 280 a 320 meters en el tramo final de 360 to 400 meters. El corredor que mantiene la mayor proporción entre esas dos longitudes de zancada es, casi siempre, el corredor que gana. Pasemos ahora a Kevin Antiscipi, porque su presencia en esta carrera y su desempeño merecen un análisis separado. Antiscipi llegó a esta carrera como campeón nacional de Botsuana en los 400 meters, con una semifinal olímpica en su historial, lo cual, si se conoce el nivel del atletismo botsuanés en este evento, es una credencial real. Botsuana ha producido en los últimos años una generación de corredores de 400 meters con características biomecánicas muy específicas: zancada larga, eficiencia en curva y una adaptación fisiológica que algunos investigadores asocian a la altitud de entrenamiento en el entorno de Gaborone y las regiones circundantes. La salida de Antiscipi en esta carrera, esa explosividad inicial en el carril 8, sugiere que su preparación para este evento específico fue seria. El hecho de que su tiempo final no lo pusiera entre los 3 primeros no invalida esa lectura. Lo que nos dice es que la transición de la competición continental y los grandes juegos al circuito profesional de Grand Slam, de World Athletics, requiere, además de velocidad, una gestión táctica de los 400 meters que se adquiere con repeticiones en ese entorno específico. Lo que más llama la atención sobre Antiscipi, revisando el análisis de su carrera, es un detalle en la segunda curva. A diferencia de los corredores más experimentados que suelen mantener una línea casi perfecta en el carril exterior para minimizar la distancia total recorrida, Antiscipi tuvo una ligera deriva hacia el interior del carril en ese segmento. Esa deriva, de apenas 20 a 30 centímetros, no parece significativa. Pero en una carrera de 400 meters, donde cada metro de distancia adicional se paga en tiempo, ese pequeño ajuste puede representar 2 o 3 centésimas. Son detalles que los entrenadores trabajan durante meses.
son también los detalles que separan las semifinales olímpicas de las finales. Uno de los elementos que hemos revisado con más detenimiento al construir este análisis es el tiempo de paso por los 300 meters. Los datos disponibles sugieren que Bailey y Hudson Smith pasaron por los 300 meters en un rango de entre 32.8 y 33.2 segundos, lo cual implica un split final de 100 meters de entre 11.1 y 11.5 segundos para los mejores del campo. Para contextualizar, un corredor que termina un 400 meters en 44.3 seconds con un split final de 11.0 seconds está ejecutando una de las distribuciones de esfuerzo más eficientes posibles en este evento. El récord mundial de 400 meters, que es de 43.03 seconds establecido por Wade Van Niekerk en los Juegos Olímpicos de Río 2016, se caracterizó precisamente por una distribución de esfuerzo extraordinariamente uniforme, con un split de primera mitad de 21.0 segundos y una segunda mitad de 22.03 segundos, que en términos de degradación de velocidad es mínima. Bailey no corrió a ese nivel de uniformidad, pero la dirección táctica fue la misma. La diferencia entre Bailey y Hudson Smith a los 300 meters era probablemente de entre 0.3 and 0.5 seconds a favor del británico. Que Bailey no solo cerrara esa brecha, sino que ganara por una diferencia de 0.31 segundos. En el tiempo final, implica que en el último tramo, Bailey recuperó entre 0.6 and 0.8 segundos. En 100 metros. Con ambos atletas ya en un estado de fatiga neuromuscular avanzado. Esa recuperación no es un sprint desde cero. Es el resultado acumulado de cada decisión técnica y táctica tomada en los 300 meters anteriores. Hay un aspecto de la preparación de Bailey que vale la pena examinar como factor explicativo de ese último tramo: la temporada indoor. Los corredores que transitan por una temporada indoor completa antes de la temporada outdoor tienen, cuando la planificación es correcta, un nivel de base aeróbica y una economía de movimiento que los atletas que saltan directamente al outdoor no tienen en la misma medida. La pista indoor de 200 meters, con sus curvas más cerradas, exige una cadencia de zancada más alta y una eficiencia en la fase de apoyo que desarrolla específicamente los grupos musculares de estabilización lateral. Cuando ese atleta llega a una pista outdoor de 400 meters, con curvas más abiertas, tiene una plataforma mecánica superior para ese tramo de segunda curva. Bailey demostró que esa inversión indoor rindió exactamente donde tenía que rendir, entre los 280 y los 340 metros de la carrera, el segmento donde la mecánica indoor se convierte en ventaja outdoor. Lo que esta carrera enseña sobre el 400 meters como disciplina es algo que los mejores entrenadores del evento saben desde hace décadas, pero que es difícil de transmitir visualmente en tiempo real. El liderato visual a los 250 metros en el 400 metros es, con mayor frecuencia de lo que parece, una trampa. Liderar a ese coste energético específico compromete exactamente la reserva que se necesita en el último tramo. El resultado de Kingston fue, en ese sentido, técnicamente inevitable, no inesperado para quien entiende la distribución energética del evento, completamente contraintuitivo para cualquiera que simplemente observe posiciones en pista. La próxima vez que veas un 400 meters de élite, ignora la posición a los 250 meters. Mira la calidad de la zancada entre los 280 y los 320 metros. Mira si los hombros del líder empiezan a elevarse. Mira si el corredor que viene por detrás mantiene la amplitud de brazos. Esos indicadores, visibles en cámara lenta y con atención, predicen el resultado final con mucha mayor fiabilidad que el orden aparente. Si este análisis te ha cambiado la manera de ver el 400 meters, suscríbete al canal. Cada semana publicamos un desglose técnico de una carrera o una técnica específica, con los datos y los mecanismos que la transmisión en directo nunca tiene tiempo de explicar. Dale al like si encontraste útil este análisis y deja en los comentarios:
La próxima vez que veas un 400 meters, ¿vas a mirar primero al líder o vas a buscar al corredor que viene por detrás?